a explicar la tercera de las cónicas, parábola. La parábola ustedes la conocen ya, está asociada a una función cuadrática. Nosotros no la vamos a estudiar como función, sino como el estudio de una curva que se corresponde con una ecuación de grado 2, que puede tener esta forma, que es la más conocida, porque es la que se asocia al trabajo de una función cuadrática, o esta otra. ¿Bien? Y esta, si ustedes la asocian a una función, ni siquiera tendría la característica de ser función. Cuando una ecuación general, que es la misma de la que partimos para todas las cónicas, tiene la particularidad de ser una parábola, cuando pasa que A es 0 o C es 0. Eso desde lo visual se transforma en una traducción que implica pensar en que o el término que tiene x cuadrado no está, o el término que tiene y cuadrado no está. Para que sea parábola, uno de los dos no tiene que estar. Fíjense que esa O es con un acento, es una O excluyente, no una O incluyente que implica que o pasa esto o pasa lo otro, pueden pasar los dos al mismo tiempo. No, no está A o no está C. ¿Bien? Del mismo modo que con la elipse hay una tabla que nos guía en la obtención de los elementos característicos de la elipse para poder construir de la parábola para poder construir el lugar geométrico. Esos elementos son, bueno, antes de pasar a los elementos, las ecuaciones son distintas. A diferencia de la elipse, las ecuaciones estándares o canónicas, dependiendo de si A es 0 o si C es 0, son diferentes. Fíjense, si A es 0, quien tiene el cuadrado es la variable y. Si A es 0, el coeficiente es 0, no está el término que tiene la x cuadrado. De manera que quien tiene el cuadrado es y la ecuación estándar o canónica tiene esta característica. En cambio, si pasa que quien es 0 es el parámetro c, no está el término que tiene la y cuadrado, y de ese modo nuestra ecuación estándar o canónica tiene la característica que ustedes están observando en este lugar, donde el cuadrado está justamente con la variable x. Hay algunas cuestiones importantes a tener en cuenta en la ecuación estándar o canónica de la parábola. H y K, que son repetidos en lo que venimos trabajando con las cónicas, H y K corresponden con el vértice de la parábola. Y no importa si la parábola corresponde a A0 o C0. El vértice es el mismo para ambas, H y K. Eso significa que no importa quién esté primero en el miembro izquierdo de la igualdad. Siempre es H primero, K luego. Y esto tiene que ver con la forma de armar un par ordenado. Siempre la primera componente de un par ordenado es X y la segunda es Y. Luego, y antes de hablar del foco, de la directriz y del eje de simetría, sobre todo del foco y de la directriz, tengo que presentar de qué se trata este parámetro P. El parámetro P, que está en el miembro de la derecha de nuestras ecuaciones estándares o canónicas, es quien determina en el lugar geométrico de la parábola la distancia que tenemos entre el vértice y el foco y entre el vértice y la directriz. Esa directriz, al igual que el foco, nos sirven de apoyatura para construir el lugar geométrico, pero los puntos que forman la parábola son los que les estoy marcando en este momento, ¿sí? Esos son los puntos, los infinitos puntos que forman parte del lugar geométrico de la parábola. Bien, entonces, el vértice ya dijimos, HK en ambos casos, y el foco, si A vale 0, implica considerar que quien se mantiene es ese parámetro K del vértice. ¿Cómo obtenemos el foco? Sumándole esa P a H. Luego, la ecuación de la directriz es x igual a h del vértice menos el parámetro p. Fíjense que es una ecuación que corresponde con x igual a. Significa que la directriz, cuando a vale 0, es una recta vertical. Por eso la ecuación dice x igual a ese número que obtenga de la resta entre h y p. Y el eje de simetría es simplemente una recta horizontal cuya ecuación corresponde con y igual al valor de k del vértice, que es la que ustedes ven en este lugar. Bien, pasa que si c vale 0, quien mantiene su valor es h en los cálculos del vértice y del foco. Entonces, hk el vértice, el foco mantiene h y la segunda componente es k más p.
la directriz la obtenemos como una ecuación de recta horizontal que se obtiene restando K y P. Esta es la directriz, ¿sí? Recta horizontal. Y luego el eje de simetría es ahora al revés, una recta vertical, cuya ecuación se corresponde con x igual a h. ¿Bien? Bueno, dejo de